Gracias por continuar con nosotros acá en Actualidad, el programa de entrevistas de Nicaragua Actual. Yo soy Gerald Chávez y estoy con Lester Alemán. Gracias, Lester, por acompañarnos. Muchas gracias, Gerald, por la oportunidad en este espacio. Lester, ustedes van a tener una delegación que estarán participando en la 56 Asamblea General de la OEA que se va a realizar próximamente en Panamá. Me gustaría saber cuál va a ser la misión cuando sabemos que el régimen de Ortega sacó a Nicaragua de este organismo y que no acata ninguna resolución y no se acopla también a este foro internacional. ¿Cuál es la misión que llevan ustedes? Mira, lo peor que nos puede pasar es que la OEA no hable de Nicaragua. Creo que el mayor logro en este caso es que en la Asamblea número 56 el tema Nicaragua esté en agenda. Hace alrededor de 3 semanas hubo una preparación sobre una resolución, declaración o algún tipo de posicionamiento público de parte de los cancilleres con respecto a Nicaragua. Y en este sentido se hacen consultas previas tanto al mismo régimen como también a la oposición. Y esto, diría yo, en concordancia a que la realidad de Nicaragua afecta al istmo americano. Y nuestra primera instancia donde la democracia, justicia y libertad y derechos fundamentales en Nicaragua debería estar siendo considerada es en la Organización de Estados Americanos, OEA. Es a quien le compete en todo caso. Así que desde el hecho de que la Asamblea General se tome el tiempo, además de la situación en Haití, como para valorar los aspectos administrativos dentro del organismo, para hablar de Nicaragua, discutir la situación y esperamos con buenos ojos alguna respuesta positiva a favor de la democracia, de la justicia y sobre todo la recuperación de nuestra libertad a través de una transición ordenada a la crisis. ¿Qué pidieron o qué hablaron con los cancilleres hace 3 semanas en Washington? Mira, más allá de los cancilleres, son las representaciones de los países como tal. Y en este sentido, el primer alerta que despertamos fue la situación de secuestro, de desaparición forzosa que viven los presos políticos. Esto no descuida lo importante, pero es un tema urgente. En caso de lo importante, Nicaragua, a pesar de no estar dentro de la OEA, es parte miembro del sistema interamericano. A pesar de que Ortega pataleó por irse de la OEA, Ortega tiene obligación directa con la Carta Democrática. Porque Ortega ha desoído el compromiso diplomático y político que tiene con la OEA, pero no ha dejado de recibir beneficios económicos por ser parte del sistema de integración centroamericano. Ante eso, ante esa responsabilidad, porque Ortega sigue recostándose en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESI, y el SICA mismo, por eso Ortega es que no patalea a la mesa del SICA, porque se le acaba la caja chica. Entonces, ante eso, los Estados miembros de la OEA tienen obligación directa de pedirle a Ortega cuenta con lo que hace con Nicaragua. Y esa fue una de las primeras peticiones, la importancia de que el multilateralismo de la OEA no desoiga la necesidad que hay en el país de encontrar una solución pronta a la transición, sino que en todo caso se logre que el tema de Nicaragua, al estar en agenda, posibilite que se obligue al Estado de Nicaragua a cumplir lo que la Carta Democrática reza. Otra de las peticiones que claro está, es el tema de la ilegitimidad. ¿Por qué? Y no lo digo como petición, sino como petición que los Estados miembros se vean obligados sino desde nuestra lectura, la oposición tiene claro de que las elecciones en el 2021 fueron tan ilegítimas que convierten a Ortega en ilegítimo de origen, no solo de ejercicio, lo cual te lleva a promover articulados dentro de la Carta Democrática que limiten el tema de que hay un Ortega a sus anchas, hay un Ortega que está cohabitando con gobiernos democráticos, por ejemplo, como el de Costa Rica, el de El Salvador, Honduras y los demás países del Istmo, pero hay un Ortega que no tiene la misma obligación que los otros estados. Entonces, la OEA tiene que hacer hincapié en el sentido de que hay una ilegitimidad que se comprobó que en Nicaragua se cometió
vicios del proceso electoral desde el 2010, desde el 2008. Los procesos del 2011 fueron señalados de incumplimiento. Los procesos del 2016 también fueron señalados de incumplimiento. Y los procesos del 2021 que fueron totalmente una farsa. Ahora el panorama es diferente. Lamentablemente la muerte de Brooklyn Rivera puso la situación de Nicaragua nuevamente en un tema internacional. Más allá de esas reuniones, ¿qué podrían hacer los cancilleres con el tema que decía económico, que se sigue asfixiando a la dictadura a través del BESIE? Hay nuevos préstamos. ¿Sería una opción que estos países determinen no seguir financiando a la dictadura? Mira, yo creo que aquí toca mesura, porque no es lo mismo lo que yo idealizo que lo que va a ser en realidad. La coyuntura política o geopolítica de las Américas está tan convulsa en el sentido de que nadie quiere un buen pleito y todos prefieren un mal arreglo. Y esto pasa por el derecho internacional, la discusión que hay alrededor de él, la aplicación, y para mí el concubernio que hay con la violación a los derechos de los pueblos y, en este caso, la forma de maquillarlo a través de la defensa, la soberanía o derecho internacional, que es los alegatos que presenta Ortega, como también una comunidad internacional asintomática. Entonces, para mí los cancilleres, que son en primera instancia quienes estarán presentes en esta asamblea, deben al menos tomar en cuenta que la crisis de Nicaragua genera una inestabilidad no solo política, también económica y sobre todo en materia de seguridad. Yo quiero recordar la advertencia, o más bien la invitación, por no decir exigencia, que le hizo Estados Unidos a la nueva presidenta del Sistema de Integración Centroamericana, del SICA, la primera secretaria general. Y es que contribuyera a través del SICA a evitar el financiamiento a la dictadura. Porque aquí es donde reza el idealismo nuestro de que no se le otorgue más préstamos y la realidad, y es que sí se le está otorgando préstamos, pero no en el excedente de cualquier otro país. ¿Cómo está fungiendo el tema de las prestaciones en el SICA? Dinero prestado, dinero pagado. Y vuelven a renovar ese sistema de prestación. No es que le están otorgando una mayor cuota de préstamo, lo cual te dice que no hay tanta afinidad con la dictadura. Pero le están prestando. Pero hay un préstamo en materia real. Y entonces, en este sentido, estos préstamos no están llegando a la población que lo requiere, o al final la población meta, ¿no? Entonces, para nosotros, el tema de que los cancilleres tienen una mayor cintura en el tema diplomático, más allá del tema económico, porque salta algunos malestares. Porque hay que recordar que, por ejemplo, la geopolítica de las Américas influye mucho en el tema de los 5 países que conforman Centroamérica. Y es que afectar a Nicaragua económicamente se ve como afectar económicamente a El Salvador, a Guatemala, Honduras, Costa Rica, respectivamente. Por eso es que genera mucha animadversión el tema económico, si bloquear o no a Ortega en el tema de las prestaciones. Pero en el otro sentido, ok, en lo económico vos tenés tus reservas, pero no te reserves en lo diplomático. En lo diplomático hay que señalar que en Nicaragua hay una dictadura. En lo diplomático hay que señalar que las representaciones diplomáticas no pueden estar en el país cohabitando prácticamente con un régimen que ha encarcelado, asesinado y perseguido a opositores, mientras en Managua se están haciendo banquetes. Entonces, yo siento que el lenguaje diplomático también les da una cintura para que los cancilleres generen mayor presión. Yo en algún momento lo dije, pues tal vez no se logra nada, pero no era posible de que después de las elecciones del 2021, o la farsa que hubo alrededor de ese hecho, en noviembre del 2021, los países siguieran teniendo relaciones diplomáticas al más alto nivel con Nicaragua. Es inadmisible. Si hasta confiscaron a la OEA, se llevaron el papel higiénico. Es decir, en ese momento es donde la OEA debía demostrar aquella OEA que fungió en 1979. Porque eso hay que recordarlo. La Carta Democrática es la misma Carta Democrática de 1979, algunas adiciones, pero es la misma responsabilidad de los estados.
Somoza acató una resolución de la Asamblea General. Entonces, ¿por qué esa misma OEA hoy no existe? Y esa es la invitación al final reflexiva de que debe haber una discusión sobre la aplicación real de la Carta Democrática. Y lo digo yo en la cintura o en la calidad de opositor, porque claro, no estoy condicionado como los cancilleres sí lo están. Okay. ¿Qué esperan? Ya cabildearon, me decías, en Washington. Sí. ¿Esperan una resolución? ¿Esperan un pronunciamiento? Mira, ¿En Panamá qué se espera? Bueno, primero, que en Panamá lo que esperamos es que el tema de Nicaragua esté en agenda. ¿Qué esperamos de Panamá? Que exista una discusión alrededor de que el problema se agudiza. El tema de las desapariciones forzosas ahora tienen un propio eco. El tema doloroso de la muerte del líder indígena, el Taupla, Brooklyn Rivera, ha traído la discusión a la palestra internacional, eso no hay que discutirlo, pero es que hay 43 presos políticos actualmente que están en condiciones difíciles, peores aún, diría yo, porque la coyuntura es muy distinta a la del 2018, 2019 y 2021, que fue cuando a mí me encarcelaron. ¿Por qué digo muy distinta? Porque hoy se compite con conflictos todavía un poco más mundial para atraer el interés a una necesidad. Y lo que debe preocupar y lo que en Panamá se debe ver, que hay 9 presos políticos que no tienen o no han tenido acceso a sus familias. El tema de la liberación es necesaria. El tema de crear un cordón humanitario, que le llamamos un canal humanitario, para visitar, asistir a estos nicaragüenses que están injustamente presos, es una de las necesidades también que tenemos y que hemos presentado. ¿Qué esperar de Panamá? Creo que esa discusión gira en torno al tema de lo deplorable en materia de derechos humanos, del vacío que hay de representación legal de parte de un régimen que se atornilló en el poder y que Nicaragua merece recuperar los caminos a una transición democrática, más aprovechando la coyuntura del efecto Venezuela, efecto Cuba y el efecto de Nicaragua para la administración de Estados Unidos, que es una voz cantante, digamos, dentro de la OEA, como cualquier otro Estado. Pero, por ejemplo, esperamos una posición ahora de Chile, que ha cambiado la correlación de fuerza, una posición misma de Uruguay basada en los principios. Esperamos que El Salvador no ponga un pie de página en las resoluciones, como siempre lo han hecho. Ahora ¿verdad? Que hay un cambio también en Perú y Colombia, a ver si la correlación va cambiando y que la misma Secretaría General de la OEA entienda de que Nicaragua no puede ser tratada como un vecino incómodo. Todo lo contrario, Nicaragua necesita ser tratada como una crisis y nombrarlo porque hay muchos que en Venezuela no les tienen miedo de decir que es una dictadura, pero en Nicaragua sí. ¿Y de qué se trata o por qué se trata? Porque uno, puede haber afinidad ideológica o dos, puede haber condescendencia. Y creo que lo peligroso en este sentido es que exista condescendencia con un tipo que ha asesinado, perseguido y violado los derechos de los nicaragüenses. Entonces, yo creo que podría desencadenar esto una discusión que genere un posicionamiento público de parte de la OEA. No sé si lleguemos a la resolución, porque para llegar a la resolución también se necesita el tema de los votos. Y creo que ahí muchas veces se mide el terreno y los cancilleres mejor deciden hablar, generar una discusión y luego posicionarse. Entonces, estamos con altas expectativas de lo que pasa en Panamá, porque, insisto, como inicié, lo peor que puede pasar es que no se hable de Nicaragua. Y eso ya lo logramos. Es decir, ya se va a hablar de Nicaragua, estamos en agenda. Bueno, ahora ya para finalizar, ¿cómo cambia la realidad de la gente que vive en Nicaragua? Porque hay dos realidades. Quienes viven la persecución, la represión, familiares de presos políticos, de exiliados, pero también una realidad que ha pintado el régimen sandinista con este tipo de acciones. Mira, Nicaragua ha puesto el pecho. Ha puesto el pecho y yo he sido claro en eso a nivel privado con estas delegaciones de que Nicaragua ha puesto el pecho. Hay una necesidad que es real de la comunidad internacional de ver algún tipo de movimiento de la rueda interna. Pero es que en Nicaragua hay un sistema represivo que te asfixia, te persigue y las consecuencias son muerte o cárcel. Evidentemente, no pones a la gente como carne de cañón.
Le corresponde a la comunidad internacional jugar su rol de acompañar este esfuerzo. ¿Y por qué lo digo? Porque es determinante. Una oposición sin comunidad internacional no tiene ningún sentido de efectividad. Y un régimen sin presión internacional no tiene ninguna forma de quiebre o de finiquitar el régimen, de desenlace. Entonces, creo que la realidad nicaragüense sí ha llegado a palpar el hemiciclo de la OEA porque se han llevado testimonios desgarradores. Y en este sentido, en Panamá no va a ser la excepción. Habrán algunas actividades también paralelas para generar conciencia a las representaciones y a los demás que estén acreditados de que en el continente hay una dictadura que se ha transformado en un sultanato tropical que solo se puede comparar con Corea. Pero la presencia de Rusia, China e Irán han traído mayor animadversión al régimen de Ortega. Entonces, eso nos está jugando en positivo. ¿A qué? A reconsiderar que la realidad nicaragüense necesita que la comunidad internacional sea su interlocutor ante el régimen mismo y que sea también un interlocutor ante otros organismos, como Naciones Unidas, la misma Unión Europea, que necesitan ser más condescendientes con el tema de la crisis. Entonces, para el nicaragüense de a pie, yo sé que una resolución no le va a aliviar el hambre, pero para ese nicaragüense de a pie, esa resolución sí va a proveer que gobiernos tomen medidas, en este caso, para asfixiar la dictadura. Las resoluciones han funcionado, posiblemente para llenar toda una oficina de papel, pero estas resoluciones son las que nos han abierto puertas con gobiernos que se han mantenido herméticos. Ha pasado en el Caribe, por ejemplo, que son dependientes del petróleo venezolano. Ahora que Maduro no está en el poder y que parece haber una transición tutelada de gobierno en Venezuela, contribuye a explorar que el Caribe si está abierto o no al tema de la realidad nicaragüense. Y ahora con la muerte de Brooklyn Rivera, que era indígena y afrodescendiente. Entonces, aquí vamos tocando suelo con el tema de que cada resolución, que cada discusión, que cada panel internacional lleva a posicionar el tema de Nicaragua como una crisis de prioridad. Y con esto concluyo. No solo nos vamos a quedar con lo que pasa en Panamá en la OEA. Creo que cada gobierno debe llevarse la tarea de qué medida tomar a título individual con el caso de Ortega y Rosario Murillo. Es decir, aquí tiene que haber un esfuerzo multilateral para lograr que en Nicaragua se enrumbe a una transición ordenada y eso evidentemente antes debe pasar por una discusión en la OEA. Ok, te agradezco. No, a vos por la oportunidad. Gracias.